Estamos de regreso al grupo de medios Telemicro. Muchísimas gracias por su sintonía. Y ahora conectamos a todos los medios del grupo y las 120 emisoras para una entrevista simultánea con María Elena Vázquez, quien es la presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Procompetencia. Conectamos a Telemicro Canal 5, Telemicro Internacional, Telecentro Canal 13, Digital 15 y las 140 emisoras que tenemos en todo el país. En esta entrevista simultánea, bueno, pues me acompañará Cristian Cabrera, Paola Herrera, Miguel Martínez, Alberto Caminero, un servidor, y que de inmediato le damos la bienvenida a María Elena Vázquez. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, no, vamos a entrar en detalle porque ustedes acaban de sacar calientico un estudio sobre las ARS. ¿De qué se trata y si esto beneficia a los usuarios, ¿verdad?, del Servicio Nacional de Salud? Por supuesto que sí. Bueno, aquí tengo precisamente el estudio que presentamos, pusimos en circulación en el día de ayer, en un estudio sobre las condiciones de competencia en el mercado de las ARS en la República Dominicana. Un estudio necesario. Yo pienso que uno de los estudios más importantes que hemos puesto en circulación desde la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y que presenta unos hallazgos muy interesantes que entendemos ponen la bandeja sobre la mesa para comenzar un diálogo, pero un diálogo con información técnica, información. ¿Hay sana competencia en las ARS en beneficio de los usuarios? Bueno, el hallazgo, dentro de los hallazgos que encontramos en el estudio está el que 3 ARS concentran más del 70% de ese mercado, que existen barreras estructurales en el mercado de las ARS, que tanto de naturaleza económica, por las inversiones que hay que hacer, como también de naturaleza tecnológica. También se hacen poca movilidad de entre ARS, y esa es una precisamente de las recomendaciones, porque si bien la ley permite el que se puedan movilizar un ciudadano, un asegurado a otra ARS, no menos cierto es que existen mucha burocracia para poder hacerlo. Bajo ese dato que usted explica de ese dominio de esas 3 ARS, ¿qué ustedes hacen? Usted acaba de mencionar una palabra clave que es recomendaciones. ¿Ustedes se dirigen hacia un organismo específico? ¿Toman ustedes pues rienda de esto? Porque ese estudio no se puede quedar en el aire. Los estudios de mercado, y yo creo que aquí es importante poner sobre la mesa cuál es el objeto de los estudios de mercado. Los estudios de mercado entran dentro de una labor muy importante que hacemos desde la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que es la labor de abogacía de la competencia, que tiene múltiples aspectos. Y dentro de esto está, por un lado, el tema de los estudios de mercado, que es ese análisis de un mercado en específico a los fines de identificar precisamente si existe concentración, si existen barreras y cuáles mejoras regulatorias, cuáles mejoras se pueden hacer para beneficiar la libre competencia y al mismo tiempo, obviamente, mejorar la calidad de los servicios, los precios y todos esos beneficios que implican la libre competencia. Y el objeto de este estudio en particular es, como decía, poner un estudio a disposición de las instituciones que tienen que ver con los temas de salud, de la sociedad civil, de las propias ARS, un estudio detallado, un estudio objetivo, con data que fue suministrada precisamente por todas las entidades del Estado que tienen que ver con el tema, por datos del Banco Central, de la ONE, pero también datos que voluntariamente las ARS nos proporcionaron, para entonces, a partir de ahí,
pues generar políticas públicas para mejorar los niveles de competencia en el mercado, en este mercado tan importante que tiene que ver con la salud de millones de dominicanos y dominicanas. Como las acciones. Claro que sí. Precisamente hablando de políticas públicas, María Elena, en el Congreso Nacional se estudia la modificación a la Ley de la Seguridad Social. ¿Han contemplado ustedes como institución presentarle esta investigación, sobre todo de los hallazgos que ustedes encontraron? Esto obviamente porque se discute para tratar de ver cómo el país tiene o mejora su seguridad social, como están hablando de las ARS. ¿Han contemplado presentarle esta iniciativa? Por supuesto que sí. Este estudio, de hecho, se le estará remitiendo a todos los actores más relevantes que tienen que ver con el tema, incluyendo el Congreso Nacional. Pero yo hablaba de la función de abogacía y me referí a los estudios de mercado. Dentro de la función de abogacía, nosotros también hacemos recomendaciones o informes de abogacía al Congreso Nacional y a los reguladores. Y dentro de esos informes de abogacía, pues nosotros, ¿para qué? Para que no se aprueben normas, no se aprueben leyes que pudieran generar distorsiones en los mercados, distorsiones en la libre competencia y también para que hacer recomendaciones para mejorar, puede ser que exista y que hayan oportunidades de mejora en esas legislaciones. Y en el estudio, pues una de las recomendaciones es la modificación de la ley 87-01 para mejorar los niveles de competencia en ese mercado y poder tener ciudadanos más informados que puedan tomar decisiones informadas con relación a este tema. Estoy viendo en las recomendaciones, dice revisión de mecanismos de asignación de afiliados. ¿Cómo se haría? Porque cada quien tiene una afiliación y ya concluyó. El que está en una de las ARS no puede pasar a otra ARS por moto propio, que tenía siempre un asignado un tiempo para hacerlo, pero ya esa competencia. Precisamente, esa es una de las principales recomendaciones y se ha hecho. Es eliminar eso, que cada quien puede Existe, lo que hablamos es de la asignación, de la metodología de asignación. El tema de la lotería para los empleados, sobre todo lo que está ingresado bajo la tesorería de la Seguridad Social. Exacto, de la metodología de la asignación de las ARS, esa es una de las recomendaciones. Y de hecho, el reglamento de las ARS establecen la posibilidad de moverse a otra ARS. No obstante, como decía al inicio, existe mucha falta de información para los usuarios, que es una oportunidad de mejora, y que haya la posibilidad de que tengan más información, de que existan menos burocracia, porque esto mejora los niveles de competencia. Y esas son una de las recomendaciones más importantes que hacemos en ese estudio que presentamos en el día de ayer. En ese análisis que ustedes hicieron de cómo está el mercado, ustedes hablan de más del 70% concentrado en tres, entre ellas una estatal, que es Senasa. Así es. Creo que es la que menos tiene. Tiene un de 18, las tres, tiene, bueno, no tiene un 18%, la ARS Humano dice ahí que tiene un 38%, y en el caso de Mafre tiene creo que un 20%. Bueno, el caso es, tomando esas tres aseguradoras o administradoras de riesgo de salud, ¿cuál sería el esquema ideal? ¿Cómo podríamos, digamos, abrir un poco más el mercado para que las personas puedan acceder a servicios más equilibrados? Porque uno percibe como ciudadano que las reglas están claras en ese sentido, que las administradoras de riesgo de salud habrá una más eficiente que otra, más ágil en los servicios, en las aprobaciones, en los temas, pero que a fin de cuentas, como todo está muy regulado entre el Consejo Nacional de la Seguridad Social, la CISARRIL, la DIDA tiene un rol de defensa del afiliado que también, digamos, está normado, no hay mucho rejuego entre lo que pueda hacer, lo concibe el ciudadano así, entre lo que puede hacer una ARS frente a otra, sino que en esencia los precios son muy similares, los servicios están llamados a ser muy similares porque hay un catálogo, sobre todo en los planes más básicos. ¿Cómo diferenciarse de ese mercado
tan regulado en República Dominicana? Bueno, tú has apuntado algo sumamente importante y es que es un mercado regulado y tiene que ser así por lo que se trata, ¿no? El servicio que se presta. No obstante, dentro de las recomendaciones está el que se permitan, que se flexibilicen las barreras que nosotros entendemos las barreras de entrada. Existen barreras, cuando hablamos de barreras estructurales, son esas grandes inversiones que tienen que hacer quien quiera incursionar en determinado mercado para poder hacerlo, además de los tiempos, de los requisitos y todas estas situaciones o requisitos que tiene que cumplir un emprendedor para entrar en determinado mercado. Entonces, nosotros dentro de las recomendaciones que hacemos en el estudio está el que se flexibilice esas barreras, que haya mayor información, como decíamos, y hablamos, ese 70% distribuido entre 3 aseguradoras, hablamos de una concentración moderada. A partir del análisis de un índice, el IHH, y eso no implica que nosotros vayamos, y es bueno esto aclararlo, a sancionar, porque los estudios de mercado no tienen ese objetivo. Los estudios de mercado son un análisis que tiene sobre todo que tiene como objetivo hacer recomendaciones, poder ver que observamos ese mercado con información pública disponible para mejorar políticas públicas, para mejorar legislaciones, para mejorar los niveles de competencia. Y mencionaba, perdón, algo importante, el tema de la participación de la ARS estatal, SENASA, en el mercado de las ARS. Hay una decisión del Tribunal Constitucional, la sentencia TC 573 del 2018, que ya se refirió al tema de la participación de la ARS estatal conjuntamente con las ARS privadas en el mercado de las ARS. Y esa decisión del Tribunal Constitucional hace una ponderación bien interesante de lo que significa esa participación y establece que respeta los principios de libre competencia, porque la aseguradora del Estado carga con el peso que significa los asegurados subsidiados. Entonces, si bien participa conjuntamente en cuanto al mercado de los no subsidiados con las aseguradoras privadas, eso tiene que cargar con el peso económico que representan los asegurados subsidiados. Y eso también dentro del estudio se establece que esa participación de la ARS estatal empuja hacia la competencia, o sea, favorece la competencia porque hace que tengan que esforzarse las demás aseguradoras para poder competir con dicha ARS. Ustedes hicieron este estudio y hacen sugerencias a la Cámara de Diputados, pero también veo que hacen sugerencias también a la Cámara de Diputados en cuanto a lo que tiene que ver con el proyecto de ley de residuos sólidos. Es verdad que aquí en República Dominicana vivimos de espaldas a lo que es el manejo final de la basura, que puede ser mucho mejor que como lo tenemos, que ahora se bota la basura y se convierte en vertedero y no hay ese manejo. Pero también estoy viendo que hacen también sugerencias sobre el proyecto de contrataciones públicas. ¿Está dentro de la competencia de Procompetencia hacer esto? ¿Y cuáles son las recomendaciones que hacen ustedes en torno al residuo sólido y a las contrataciones públicas? Efectivamente, está dentro de las facultades de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. ¿Qué les preocupa a ustedes de esos dos temas? Bueno, dentro de esa función de abogacía de la competencia, que es para que no se produzcan distorsiones en el mercado, como había dicho. Y entonces, de hecho, estuvimos este lunes estuvimos en la Cámara de Diputados con la comisión que está analizando el proyecto de ley de residuos sólidos. Nosotros enviamos un informe bastante detallado
con relación a este proyecto de ley que es sumamente importante para lo que es el manejo de los residuos sólidos aquí en la República Dominicana y que tiene un impacto medioambiental, o sea, y que va directamente vinculado con la salud y el bienestar de los dominicanos y dominicanas. Y hay varios hallazgos que nos preocupan a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y que hacemos recomendaciones concretas para que se modifiquen en el proyecto. En el proyecto, así rápidamente, dentro de los temas que se plantean en el proyecto, es un vertedero por región. Y esto nos preocupa porque podría generar monopolios regionales. Como bien ustedes saben, los monopolios en la República Dominicana están prohibidos y solo se permiten en favor del Estado dominicano y mediante una ley. Entonces, a nosotros pues nos preocupa significativamente esta disposición en este proyecto de ley. Igualmente, el que se condicione el que debe existir el relleno con la planta de valorización para poder optar por financiamiento. Otro aspecto que también nos preocupa es el largo periodo del contrato que tendrían que suscribir los ayuntamientos con estas plantas que plantas de son tratamiento de 10 años. Y yo creo que la propia modificación de la ley a menos de 5 años de haber sido aprobada, deja de manifiesto lo dinámico que es ese mercado y cómo va evolucionando todo este tema. Entonces, extender ese periodo por 10 años puede generar distorsiones en la competencia, puede generar ineficiencias, puede generar que los ayuntamientos no tengan la oportunidad de poder discernir y escoger entre un mejor servicio y puede encarecer los precios que pagan, pero además puede disminuir la innovación en este sector. Y por ahí van precisamente las observaciones. Les invito a conocer ese informe de abogacía que es muy interesante, que presentamos al Congreso Nacional. Igualmente, en cuanto a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, ahí nosotros también nos reunimos con la comisión que está conociendo este importante proyecto de ley, que es, debo apuntar, indispensable la modificación de esa ley para actualizarla y ponerla de conformidad con las mejores prácticas internacionales. Ahora bien, Procompetencia en el tema de la contratación pública juega un rol fundamental porque Procompetencia es el órgano administrativo sancionador de la colusión en las compras y contrataciones públicas, de conformidad con el artículo 5, literal B de la ley 42-08. De hecho, el año pasado sancionamos por primera vez en esta materia y ahora mismo la institución está conociendo un segundo caso por colusión por colusión en los procesos de compras y contrataciones públicas. Y en ese sentido, precisamente, van las recomendaciones. El que se establezca y se deslinde claramente las competencias entre la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que no se produzcan confusiones normativas, para mejorar los procesos, la transparencia en los procesos de compras y contrataciones públicas y hacerlos cada vez más eficientes y transparentes. Pero ¿qué tanto? Eso último que usted acaba de mencionar, dentro de esas preocupaciones y observaciones que ustedes como labor, como trabajo que hacen, parte de su política de competencia deben de realizar, eso último que usted se refiere de hacer esa diferenciación, es como una observación hacia lo interno, porque también, aparte de la labor hacia afuera, de cierta forma hay que sacar un espacio para revisar esa política, cómo la pueden ejecutar ustedes. Si dentro de la institución, dentro de las funciones, también necesitan algún tipo de mejoría. Bueno, nosotros de hecho suscribimos un acuerdo con la DGCP, tenemos una mesa técnica y estamos terminando un protocolo para el proceso de remisión de los expedientes por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Cuando una vez termina Procompetencia y establece que hay colusión
cómo remitir esos expedientes y cómo, qué debe hacer la DGCP. Y eso precisamente de funciones que nosotros hemos hecho y que estamos haciendo en la práctica es que eso se traslade al proyecto de ley de compras y contrataciones públicas. Es precisamente en ese sentido que van nuestras recomendaciones para que todo esto que ya hemos venido trabajando, pues que también quede plasmado en ese proyecto de ley tan importante. Un aspecto que no quiero que se quede es el acuerdo que nosotros suscribimos con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Nosotros hemos identificado, Doña Milagros, sí, que debo decir aquí, debo resaltar que ha sido una gran aliada para la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y que estamos haciendo un trabajo sumamente importante que va a rendir frutos significativos a corto, mediano y largo plazo para la transparencia, la rendición de cuentas en la República Dominicana. Marilena. Nosotros ¿No en estos días hay alguno que haya venido por competencia? 175 casos. Estamos, nosotros estamos, a lo que me quiero referir, nosotros estamos trabajando, hemos identificado que no hay una comprensión adecuada del tema de la colusión a lo interno del Estado dominicano y de los funcionarios públicos. Y entonces suscribimos un acuerdo el 4 de abril con el objetivo de generar mayores niveles de detección de colusión en los procesos de compras y contrataciones públicas, de hacer que las licitaciones, los pliegos de condiciones sean más competitivos, y eso lo hemos hecho a través de formar a los oficiales de integridad y de cumplimiento normativo que tiene la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que son parte de los comités de compras. Sería importante de que los tú comités de compras. explicara qué se trata la colusión en una empresa, a qué se refiere. Claro, para terminar la idea, para que ellos sean nuestros veedores en esos procesos de compras y contrataciones públicas y poder identificar esas alertas rojas en los procesos de compra y contrataciones públicas que pueden ser alerta de colusión. La colusión, ¿qué es? Es cuando dos o más oferentes en el mercado, dos o más agentes económicos se ponen de acuerdo para manipular los procesos de compras y contrataciones públicas, ya sea para fijar el precio de los productos y vender, normalmente vender a la alza al Estado dominicano, o ya sea para repartirse los procesos de compras o repartirse las instituciones o geográficamente. Y entonces eso precisamente es lo que nosotros hemos estado trabajando y ya llevamos casi 400 funcionarios de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que trabajan con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental formados para que puedan hacer esa detección, y la meta es que al finalizar el 2025 pues ya tengamos 1000 funcionarios públicos que puedan identificar esas alertas colusorias en los procesos de compras y contrataciones públicas. Marilena, la Estrategia Nacional de Desarrollo establece que tenemos una meta para el 2036, duplicar el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué está haciendo Procompetencia para poder nosotros como país lograr eso, en el entendido de que en el país hay una competencia desleal, hay una informalidad laboral y también abunda mucho la evasión de impuestos de muchas empresas? Bueno, estamos haciendo muchas cosas. De hecho, somos parte de la mesa de comercio que se formaron para trabajar en las metas 2036. Y estamos trabajando dentro del sector gubernamental, estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Industria y Comercio y con la Dirección General de Aduanas en esa mesa de comercio. Pero nosotros hemos ido más allá. Nosotros propusimos en el mes de diciembre al Poder Ejecutivo, dentro de lo que son nuestras atribuciones conferidas en el artículo 31, literal O, de la Ley 42-08, le propusimos al presidente de la República la implementación de una política nacional de competencia en la República Dominicana, colocándonos, somos el primer país de toda la región en tener una política nacional de competencia
claramente definida. Eso se lo presentó, el Consejo Directivo lo aprobó en el mes de diciembre y fue presentado al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo aprobó la implementación de esa política en el decreto 196-25 y dentro del decreto se establece el lanzamiento oficial de esa política nacional de competencia que lo trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y con el Ministerio de la Presidencia, alineando lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y metas 2036 y todo lo que tiene que ver con lo de derecho de la competencia, con política de competencia. ¿Para qué? Para articular desde el Estado con políticas públicas que generen y que propicien la libre competencia precisamente para poder combatir de manera eficiente la competencia desleal, el abuso de posición dominante y las prácticas anticompetitivas. Esa es una política bastante ambiciosa. De hecho, el segundo país de la región que está trabajando con esto, con articular una política nacional de competencia es Perú. Y aún se encuentra en el proceso y estuve recientemente la semana pasada en Perú hablando precisamente de todo lo que fue la concepción de esa política nacional de competencia. Novedad, porque en realidad hablar de esa política nacional en este momento, ustedes la requieren como, digamos que, estrategias básicas para poder desarrollar su labor. Efectivamente, la política nacional de competencia es una herramienta clave para que el Estado dominicano pueda efectivamente dar el siguiente paso en cuanto a lograr mayor captación de inversión extranjera, mejorar los niveles de competencia, mejorar los servicios, pero sobre todo articular con estos sectores regulados que estamos por mandato de la Ley 42-08, todo lo que tiene que ver con la libre competencia en la República Dominicana. Marilena, ustedes tienen mucha interacción con el tema de los monopolios. Porque es quizás el principal, el esquema más lesivo a la libre competencia, pero también se da la condición desigual a partir del aprovechamiento de subterfugios en la ley, por ejemplo, ante el tema impositivo. Cómo ustedes colaboran con DGI, con impuestos internos para la evasión, que no se convierta esto en un esquema que termine afectando propiamente la competencia entre iguales o entre pares. Con la Dirección General de Aduanas para que esquemas de importación no terminen siendo lesivos al mercado. Y también ahí entra mucho el tema de la discusión del comercio ilícito, sobre todo de chinos, es el que más se habla hoy al tema de detalle. ¿Ustedes tienen interacción con eso? Y si la tienen, ¿cuáles políticas han dirigido para tratar de equilibrar un poco el mercado en esa dirección? Estamos trabajando y de hecho somos parte de la mesa que creó el Ministerio de Hacienda para el combate a la competencia desleal en materia fiscal. Nosotros estamos trabajando con la Dirección General de Impuestos Internos, con la Dirección General de Aduanas, con las asociaciones empresariales. Ahí es una mesa bastante diversa, precisamente para articular políticas públicas que permitan combatir este flagelo que está afectando significativamente el comercio nacional. Nosotros, de hecho, estamos en un proceso de revisión del acuerdo que tenemos con la DGA para optimizarlo y estamos trabajando arduamente porque nosotros tenemos la función de la competencia desleal en la Ley 42-08 y dentro de la modificación que de hecho ya tenemos el primer borrador de la ley, está precisamente el que la competencia desleal contemple sanciones, multas ejemplarizantes en materia de competencia desleal. Se necesitaría la ley para la modificación. Nosotros tenemos la competencia desleal en la ley 42-08. Ahora hay una situación. Actualmente nosotros solo podemos ordenar el cese de la conducta. No contempla multas. Entonces hay que mejorar el efecto disuasorio. Entonces, en esas atenciones es que precisamente van lo que hemos trabajado en el proyecto de ley de actualización de la ley 42-08 para que la institución pueda imponer sanciones
en esta materia de competencia desleal. Tú también te referías al tema de los monopolios. Como decía al inicio de esta entrevista, la Constitución de la República es clara. Hay una prohibición absoluta de los monopolios en la República Dominicana y solo se permiten en favor del Estado. Ahora bien, nosotros a lo interno no tenemos ninguna intervención con relación a los monopolios. Nosotros las conductas que establece la ley 42-08 son el abuso de posición dominante, las prácticas concertadas y la competencia desleal. Entonces ahí hay precisamente una oportunidad y de hecho son una de las principales recomendaciones que nos hicieron en el examen interpares o peer review al derecho y política de competencia de la República Dominicana. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que se incorpore el control de fusiones y concentraciones en nuestra normativa, que la ley 42-08 no nos da esa facultad, a los fines de impedir precisamente que se generen monopolios en la República Dominicana y se haga un examen a priori, como en la mayoría, o más bien en todos los países de la región que tienen autoridad de competencia. Nosotros somos el único país de la región con autoridad de competencia que no tenemos en nuestra normativa el control de concentraciones. María Elena, en el caso del presidente, yo en unas semanales, a propósito de un informe del Banco Central de la República Dominicana, un aumento en lo que tiene que ver, o una disminución en los negocios informales y una mayor cantidad de empleos en la República Dominicana. ¿Procompetencia ha tenido que ver algo con esto o cómo puede beneficiarse los dominicanos en función de la actividad de Procompetencia para la ampliación de los empleos en el país? Bueno, Procompetencia juega un rol fundamental para mejorar, ampliar y poder lograr mayores niveles de empleo, porque precisamente nuestra función es derribar o propiciar, recomendar el que existan menos barreras para que las pequeñas, pequeñas y medianas empresas puedan entrar en los mercados y que, bueno, todo el emprendedor que quiera entrar en un determinado mercado, pues pueda hacerlo. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Industria y Comercio para lograr mayor formalización dentro de el tejido empresarial dominicano. La verdad es que nosotros las MIPYMES juegan un rol fundamental aquí en la República Dominicana y se ha estado trabajando en la concientización de los beneficios que tiene la formalización para los micro, pequeños y medianos empresarios. El acceso a financiamiento, y ahí suscribimos un acuerdo con ProMIPYME y estamos trabajando con ellos también para en ese sentido y también formándolo para que sepan identificar las prácticas anticompetitivas, porque las MIPYMES son los más vulnerables en todo esto. Y es importante que tengan la información, que sepan cómo denunciar en Procompetencia, cuándo están siendo víctimas de una conducta anticompetitiva. Bueno, María Elena Vázquez Taveras, muchísimas gracias. Esta entrevista simultánea espero que haya sido bastante instructiva para los dominicanos que conozcan acerca de todo. No, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Se nos quedaron a muchos temas, pero Así es. por lo menos tratamos los temas más importantes y esperamos que ustedes se haya sentido, su equipo también que está con ustedes. Más razón para volver. Claro. Bueno, ahí solo me faltó decir, entre muchas cosas que faltaron, pues que nosotros vamos a hacer en el mes de junio, vamos a hacer la sede del segundo Congreso Internacional de Género y Competencia, que vamos conjuntamente con el CELA, la OCDE y la George Washington University. Y igualmente también tendremos un segundo taller internacional para periodistas y comunicadores en materia de competencia, al cual están todos cordialmente invitados desde ya. Eso será el 26 y 27 de junio. Estaremos siendo sede de estos dos eventos internacionales sumamente importantes aquí en Santo Domingo. Bueno, llegamos al final de este programa, esta entrevista simultánea con María Elena Vázquez Taveras, quien es la presidenta del Consejo Directivo de la Comisión
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, pro competencia. Más fácil, pro competencia. Muchísimas gracias a Miguel Martínez, también a Miguel, además de eso, a Cristian Cabrera, Paola Herrera. Ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos mañana en una nueva jornada de los diferentes programas de aquí del Grupo Telemicro.